ok. Yeshiva, Bene Israel, clase Yodale, clase número 14. Se titula El conocimiento de los códigos por los niveles de interpretación. Hemos estudiado, y la última clase de esta yeshiva creo que la dio el More Benjamín, que para entrar a la dimensión del eterno, para alcanzar una conexión con el eterno, requerimos dos disposiciones. Primera disposición es que tenemos que eliminar el control, la supremacía del hombre exterior y su mala inclinación para poder amar a Java, de la palabra Jav, para poder otorgar a nuestro prójimo de la manera que lo hacemos nosotros. Por lo tanto, no se trata de cortar los instintos carnales. Habíamos estudiado que se trata de canalizarlos, de guiarlos para que ellos, como cual siervo que nosotros esclavizamos, lo asimilemos a nosotros o lo obliguemos a trabajar para el Creador. Hay dos formas de trabajar con la Yetzirah. Lo asimilamos y hacemos que nuestros instintos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestro deseo de honor, poder, conocimiento, deseos sexuales, se canalicen conforme a la Torá, o obligamos a través de una neshama fuerte para que nuestras pasiones no sean las que nos gobiernen, sino que nosotros la gobernemos a ella por medio de la fuerza que nos da la Torá. La idea es que tanto los instintos y pasiones del cuerpo físico, lo corporal, pueda trabajar en armonía con lo espiritual para que haya una verdadera ejad. Como dice el Shema, con todo tu corazón, con toda tu alma, Ujol me odeja, con toda tu fuerza. O sea, tanto desde lo físico como lo espiritual puede haber una verdadera unidad. Si no somos capaces de tener una unidad con nosotros mismos, mucho menos vamos a ser capaces de tener una unidad con los demás, con nuestra pareja o con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Por eso, nuestro trabajo tiene que ir desde el yo hasta el nosotros, desde lo individual a lo colectivo, desde lo particular hasta lo social. Y por eso una de las disposiciones es obedecer la Torá, disponernos a obedecer la Torá. Otro punto es revestirnos de la obediencia, acercarnos al Eterno. Revestirnos de la obediencia, acercarnos al Eterno. A través de la santificación tenemos como fruto, como consecuencia, Hayolán, como propósito. Entonces, la santificación se logra a través de la observancia de los misbot. Y la santificación es a través de ¿qué? Del estudio de la Torá, pero también de modelar nuestros midot, nuestros atributos. Nos comenzamos a distanciar, nos comenzamos a identificar con una forma de vida que no es conforme a las reglas del materialismo del sistema secular, sino que es la Torá la que se hace en nosotros vida a través de nuestras acciones. Eliminamos la supremacía del hombre exterior y su mala inclinación. Primer requerimiento. Y dos, revestirnos de obediencia para acercarnos al Eterno. Entonces, ¿cómo obtenemos la actitud transformadora para cumplir los 10 códigos? Pregunta la yeshiva. Lo primero es disponiéndonos a obedecer la Torá. Debe haber en nuestro corazón la disposición, el deseo. El deseo es el motor de todo. Las personas no hacen nada si verdaderamente no hay un deseo. Generalmente nuestro deseo está controlado por nuestra mala inclinación, por nuestra comodidad, por el deseo de recibir. Usted ahorita quizás está sentado de una forma y usted no va a cambiar la postura si no es porque su deseo le va a garantizar que usted va a tener una postura más cómoda. Si usted está cómodo donde está, usted puede durar 100 años allí hasta que ya eso deje de ser cómodo y nuestro deseo egoísta entonces quiera satisfacerse y por lo tanto va a buscar la forma de hacerlo. En este sentido, tenemos que ver que debe haber una disposición, un deseo, una kavaná verdaderamente de obedecer la Torá y no producto de la imposición. La imposición genera rebelión. Cuando nosotros nos imponen algo, no nos gusta y nos rebelamos. Cuando nosotros aceptamos el yugo con amor, con disposición, con lo que llamamos kavaná, entonces todas nuestras acciones van a ser actos de amor y no actos religiosos, actos de un yugo
que solamente lo hacemos por miedo al castigo o por algún tipo de recompensa. Segundo punto, recibiendo la Ruach HaKodesh. Ya hemos dicho, la Ruach HaKodesh es dada a los que buscan, como decía Rabbi Yehoshua y Shimon Kefa decía, la Ruach HaKodesh es dada a los que obedecen. ¿Cómo recibimos la Ruach HaKodesh? Por medio de nuestra búsqueda y nuestro accionar de Torah. Tenemos entonces la inspiración divina para poder no solamente entender la Torah en la acción, sino también para tener la motivación, para obtener el apoyo divino para poder cumplir los misbot. De esa manera recibimos la Ruach HaKodesh porque nosotros creamos el espacio para hacerlo. Así como nosotros tuvimos que crear un Mishkan, un espacio, un lugar para que se manifestara la Shejinah, nosotros en nuestra propia vida, como decía Shaul, ustedes son templo y morada de la Ruach HaKodesh, nosotros tenemos que crear ese espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, para que la Ruach HaKodesh se pueda manifestar. Y ese espacio es justamente dejando que sea la Torah la que gobierne y la que limpie, para que la Ruach HaKodesh pueda morar allí. Estos pasos o estas dos disposiciones, como dice la Yeshiva, hacia la Torah y hacia la Ruach HaKodesh, son pasos básicos para la edificación de un Bene Israel, como dice la carta a Timoteo, Maaseh Sheluchim, Misle capítulo 2 y Tejilín 19:7. Ahí le dejo la cita para que lo puedan leer. Son el punto de partida dentro de nuestro caminar en la Torah. Ahora bien, está escrito, colocaré la Torah en la mente y en el corazón de los Bene Israel. Hay una promesa que el Eterno ha mantenido a su pueblo desde el monte Sinaí, cuando les dio no solamente el conocimiento y la Torah de a Moshe, sino que también quiso hacer partícipe a todos los hijos de Israel. Ellos no quisieron, tampoco estaban preparados, mas el propósito permanece allí. Por eso lo que hablamos generalmente en lo que es la diferencia entre Kabbalat Torah, entre recibir la Torah y la entrega de la Torah, Matan Torah, son procesos distintos. Uno es un evento histórico donde el Creador entregó la Torah en el Sinaí, pero donde no todas las personas hicieron un Kabbalat Torah, una recepción de la Torah. Aquí vemos que dice Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Hashem, los cuales haré un Brit Hadashah, un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Misraín, porque ellos fueron los que invalidaron mi pacto. Y yo, aunque fui marido para ellos, dijo Hashem, mas este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Hashem, daré mi ley en sus almas y la escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Elohim, y ellos serán por pueblo. ¿Qué nos habla el Brit Hadashah? Nos habla de la integración, tanto física como espiritual, de los Bene Israel al Creador. Y esta integración solamente viene como consecuencia de que nosotros hagamos un Kabbalat Torah adecuadamente, una recepción de la Torah, que nuestro corazón y nuestra mente estén prestos a que sea la Torah la que sea parte de nuestra naturaleza. Tenemos que crear una segunda naturaleza. Nuestra naturaleza principal es una naturaleza egoísta, un Raxón le cabel, un deseo de recibir para mí mismo, un deseo egoísta, pero por medio de la Torah hacemos Raxón le haspia, un deseo de otorgar, un deseo de dar a los demás, un deseo de vivir en comunidad. Ya no soy yo como centro de todo y como Dios, ahora yo pertenezco a una comunidad llamada Israel y por lo tanto yo debo cuidar unos de los otros. Y la mayoría de los mandamientos, estatutos y preceptos de la Torah me llevan a mí a tener acciones donde el prójimo es mi preocupación. El huérfano, la viuda, el necesitado son mi prioridad. Y de esa manera yo comienzo a integrar la Torah en mi vida, en mis deseos interiores, para que mis acciones y manifestaciones sean conforme a ese deseo. Si yo no corrijo el deseo interior, si yo no hago parte de la Torah en mi corazón, entonces yo sencillamente estoy haciendo actos que no reflejan verdaderamente lo que hay en mí
en mi yo. Y por lo tanto se consideran también actos de religiosidad, actos de desconexión. Debe haber primero una integración individual y personal para que verdaderamente la Torah fluya de una correcta manera. Y dice, y os daré un corazón nuevo, un lejadash, y les daré un espíritu nuevo, berrúa hadashah, dentro de vosotros. Y colocaré de vuestra carne el corazón de piedra y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Miren, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso dice Shaul, ustedes son templo y morada de la Roja Kodesh. Y haré que andéis en mis juquín y guardaréis mi mispatín y los pongáis por obra. Aquí vemos claramente que se utiliza el término de shamor y el término del verbo ose, de acción. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar lo que en teoría se nos ha dado a una observancia verdadera. Si se nos enseña algo que solamente se queda en el mundo de la teoría, no es Torah. La verdadera Torah debe llevar acciones prácticas, dependiendo del contexto comunitario y del contexto de cada persona, pero debe llevar siempre acciones. Así como Joseph, como un Sadik, tenemos que tomar lo que el Creador nos revela en el mundo espiritual y traerlo al mundo físico. Nos volvemos un canal de la divinidad. Nos volvemos unas personas que van a replicar la Torá. La van a mostrar verdaderamente en acciones prácticas, que es la mejor manera de hacer una difusión de la Torá. La Torá no se difunde por vociferar, por panfletos, por publicidad en radio y TV. La Torá se difunde verdaderamente cuando cada uno de nosotros hace acciones prácticas. El precepto es candela y la Torah es luz. Y la forma de irradiar luz es haciendo un Kiddush Hashem, santificando al Creador en cada una de nuestras acciones. Dice Pirkei Avot, habla poco y haz mucho. En cambio, la religión habla mucho y hace poco. Esa es la diferencia entre espiritualidad y religión. ¿Cómo interpretar la Torah con profundidad? Es muy común y ya hemos hablado muchas veces de que se hablan de niveles de interpretación. Quiero aclarar que a nivel académico no estamos diciendo que el Pardes o los niveles de interpretación, lo que conocemos como los 4 niveles de interpretación, es la única forma de vivir o de interpretar la Torá. ¿Ok? Durante muchos años y antes de que se desarrollara muchos conceptos, quizás habían visiones de interpretar la Torá que no se limitaban a 4, quizás eran menos o quizás era una sola. Quizás todo era una literalidad, quizás todo se ve desde un midrash. Algunos actualmente incluso dicen que todo lo que está en la Torá en realidad es lenguaje de ramas, que en realidad todo habla de procesos espirituales y nada es literal ni histórico. Entonces, todas estas visiones corresponden a una forma de ver la Torá según el tiempo, la época en que se transmite. La forma antigua de manifestar muchas enseñanzas era a través del uso de, por ejemplo, de los mitos. Los mitos eran formas de enseñar verdades. Por ejemplo, el mito del Arca de Noé, que era una historia que justamente encontramos también en otras culturas de la antigüedad. No por esto nos va a crear un conflicto existencial, quizás llegar a decir de forma académica que el relato de Noé no existió porque es un mito, ¿no? Quizás pudo haber existido, pero la mayoría de las creencias o de los pueblos de aquella época le dieron una interpretación distinta a esta historia. Algunos se lo adjudicaron a su dios o a sus dioses. En cambio, la forma en que los hebreos están recopilando este mito es enfocado en el creador, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para no caer dentro del plano de rechazar minimalismo, maximalismo de lo que ocurrió en la Torá, podemos engranar las dos posiciones. Si no ocurrió, es una historia metafórica que nos transmite una gran enseñanza de Torá. Y si ocurrió, es un evento que nos transmite una gran enseñanza de Torá. Y en ambos casos es Torá. Y así es que tenemos que verlo. Porque
cuando estudiamos desde el punto de vista a través de las diferentes ciencias que nos permiten interpretar la Torá, muchas veces podemos encontrarnos con conflictos de que a veces nuestro sistema de creencias se limitaba a una sola forma de verlo. Y cuando ampliamos el marco y quizás lo vemos de un punto de vista arqueológico, crítico, textual, etcétera, etcétera, eso no mengua la fe, eso fortalece los conocimientos. Un rabino decía en estos días, los judíos aprendimos a leer nuestra Torá con la interpretación de los rabinos, maestros de la Kabbalah y rebes hasídicos. Y él pregunta, ¿por qué habríamos de ponernos a leerlo con los ojos de un académico de la crítica bíblica? En ninguna manera nos podríamos oponer. Entonces, quizás muchas interpretaciones que actualmente se dan de la Torá no eran las interpretaciones que antiguamente se conocían. Entonces nosotros las tomamos como si los antiguos lo veían así. Y quizás muchos antiguos tomaron prestadas muchos conceptos para transmitir enseñanza. Y uno de estos es el pardés. El pardés incluso no es una palabra hebrea, que generalmente se traduce como huerto, paraíso. Pardés es una palabra de origen persa y justamente también significaba lo mismo, un paraíso, un lugar donde en los antiguos palacios había vegetación y había animales, donde el rey era la manifestación de la máxima autoridad en la naturaleza. En los niveles de la naturaleza, inanimado, vegetativo, animal, el nivel hablante era el nivel superior, era el nivel que manifestaba la divinidad. Y por eso estos reyes se creían dioses o dioses encarnados. Pero ¿cuál es la concepción hebrea del paraíso? El paraíso entonces para nosotros no es un lugar físico, sino que es un estado de conciencia. El paraíso entonces se interpretó como el pardés, que es una palabra hebrea que viene de la letra P, de la letra Resh, de la letra Dalet y de la letra Samer. La P significa Peshat, la forma literal, llana, de los acontecimientos que ocurren en la Torá, lo leemos desde un punto de vista narrativo. Y listo. La forma Remex, que es un nivel de interpretación donde adquirimos contexto a través de la conexión, de la alusión, del engranaje de forma armoniosa de todo lo que está en la Torá con otros textos. Interpretamos a Isaías leyendo Génesis, interpretamos Apocalipsis leyendo Devarim. El Drash es una de las formas más comunes que actualmente usamos. Viene la palabra lidrosh, búsqueda. Ese nivel en el cual recibimos una enseñanza. Buscamos tratar de interpretar la enseñanza para que sea aplicable en nuestros días. Y de ahí donde viene lo que llamamos el midrash. Ahí, por ejemplo, en el Talmud se habla de que existe el midrash halajá y el midrash hagadá, la exposición para determinar leyes y una exposición con el objetivo de dar enfoques narrativos y alegóricos sobre ciertas enseñanzas. Cada vez que tratamos una parábola y nos encontramos con un texto metafórico a través del nivel del drash, entonces comenzamos a extraer la verdadera enseñanza del texto, o por lo menos el mensaje profundo que tiene. Quizás un texto es literal. Ojo, hay textos que son literales y al ser literales no podemos decir que es metafórico, pero a través de los diferentes niveles de interpretación podemos tratar de sacar enseñanzas que sean aplicables a hoy en día. Sacar un texto de contexto para dar una enseñanza es algo muy lógico que se hace en el Midrash. Así que no se asusten si de repente un maestro, un rabino, un jaján saca un texto de contexto con el objetivo de dar una enseñanza. A veces se hace, por ejemplo, en estos días yo escuchaba a un Lubavitch, ellos tienen sus rebes, y el Lubavitch a través de sacar un texto de contexto, él determinó que el primer rebe del mundo fue Moisés. Obviamente yo no considero que eso es verdad, y la mayoría del mundo judío quizás no lo ve así, pero por medio de la forma en que él hizo la enseñanza y lo que para él era un rebe, entonces él ubicaba a Moisés dentro de ese contexto y por lo tanto hacía a Moisés un rebe. Aunque nosotros incluso decimos hoy en día Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro rabí, obviamente el título rabí no existía en la época de Moisés y Moisés no lo conoció. Pero como nuestro sentido de rabí es una persona elevada con conocimiento de la Torá que nos guía, entonces podemos encajar a Moisés dentro del título de rabí. Obviamente, desde un punto de vista histórico,
Y literal, eso no es verdad. Eso no puede aplicar. Eso está fuera de contexto, es totalmente anacrónico. Pero a nivel Drash se presta, funciona y nos ayuda entonces a elevar el nivel de la enseñanza. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente. No podemos abusar tampoco de darle un sentido alegórico a todo cuando el texto no es alegórico. Tenemos que decir, este texto es un texto literal y llano, habla de un suceso histórico, pero yo por medio del Drash, yo voy a extraer la enseñanza para poderla aplicar hoy en día, como hicimos en el caso de la Parashá con Joseph. Leímos la Parashá, pero extrajimos enseñanzas que nos aplican hoy en día. Hablamos de las reglas de arrepentimiento, hablamos de aplicar la voluntad divina y no dejar todo en manos de Dios, sino que nosotros somos actores de este plan divino, como está escrito, Asher bara Elohim la'asot, y Dios hizo todo lo que había creado para hacer. Por lo tanto, yo interpreto que cuando dice la'asot, para hacer, es porque Él nos dejó a nosotros una tarea. Tenemos que accionar en este mundo para poder manifestar la Torá. Todo eso son exposiciones que se permiten dentro del nivel Drash, pero recuerden, tienen que coexistir y no contradecirse. El nivel SOT, dice la yeshiva, es el nivel de interpretación más elevado. Yo lo diría, yo no usaría tanto la palabra elevado porque eso llevaría a que psicológicamente la persona dice, bueno, como es el más elevado, yo voy a desechar lo demás y por lo tanto, como estoy tomando el más elevado, ya no necesito lo demás. ¿Para qué voy a necesitar lo demás si ya estoy en el elevado? No utilizaría el nivel elevado como tal, sino utilizaría como diferentes capas, en el cual el nivel SOT es una forma de ver la Torá en el lenguaje de ramas, en el lenguaje donde todo lo que menciona la Torá puede estar hablando de eventos o situaciones espirituales. Cada palabra de la Torá quizás está aludiendo a algo espiritual. Por lo tanto, el nivel SOT nos abre un nuevo nivel de conocimiento. Pero no podemos al nivel SOT rechazar los niveles anteriores porque generaríamos una decontextualización del texto y generaríamos enseñanzas que no tomarían en cuenta justamente los misbot, sino que lo limitamos todo al plano espiritual. Los sixi, no, los sixi es algo espiritual. Cinco nudos que representan la Torá y la palma de la mano, y los hilos representan la unión entre nosotros. O sea, que yo no tengo que usar sixi, sino que yo con amar al prójimo ya estoy cumpliendo los sixi. En cierto modo, los sixi nos lleva a amar al prójimo, los sixi nos lleva a entender los mandamientos, los sixi nos lleva a entender espiritualmente muchos procesos que ocurren en la psiquis humana. Pero no por eso yo voy a obviar la misma del sixi. No sé si me entienden justamente lo que quiero hablar con el contexto, con contextualizar las cosas. Se dice que este nivel de interpretación debe estar acompañado por la Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque si este nivel de interpretación no lo aplicamos con la Ruach HaKodesh, sino que lo dejamos en el plano filosófico, sencillamente vamos a empezar a filosofar, vamos a comenzar a especular y no vamos a extraer nada de Torah que sea aplicable. Por ejemplo, el nivel SOT es lo que llamamos el nivel de la Kabbalah. Y lamentablemente, a las personas que desconocen lo que es la Kabbalah y cómo se interpreta y cómo se estudia, creen que por agarrar un versículo de la Torá y filosofar, creen que están enseñando Kabbalah. Y no es así. Miren, Joseph vio a la esposa, se casó con la hija del sacerdote, el Midrash dice que tenía un amuleto, entonces yo por medio de la cábala dictamino que todos debemos tener amuletos para que de esa manera encuentren tu alma gemela. Eso es anti-Torah, eso es filosofar, eso es crear mandamientos de hombres que lo que hacen es desvirtuar el mensaje de la Torah y aparentemente tienen coherencia, porque lamentablemente en el mundo de la ignorancia todo tiene sentido, todo cuadra. Cuando somos ignorantes, todo lo que nos dicen nos convence. Por eso dice el libro de Misle, el tonto a todo es fiel. El tonto a todo es fiel. Por eso
El nivel SOT debe estar acompañado de un estudio integral del contexto de la Torá y de la Ruach HaKodesh, porque ese mensaje que yo quiero extraer me ayude a vivir y a entender mejor la Torá, y no a violarla, y no a crear superstición y creencias que son anti-Torá. Yo soy estudiante de Kabbalah, yo promuevo la Kabbalah, yo enseño Kabbalah y estudio Kabbalah diariamente, pero lamentablemente les hago la advertencia, no todo lo que dice que es Kabbalah lo es, porque hay nueva era, hay esoterismo, hay metafísica que toman palabras hebreas y creen que con eso es un concepto cabalístico. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera cábala? Estudiando la Torá. Si contradice la Torá, no es verdadera cábala. Si va acorde a la Torá, es verdadera cábala. La cábala es Torá. La cábala es recibir el mensaje profundo de la Torá. Moshe quibe el Torá mi Sinaí. Moshe recibió la Torá en el Sinaí. Eso es cábala. Recibir la luz del Creador. Recibir la Torá para poderla aplicar desde un punto de vista muy profundo y adecuado. Fíjense, por ejemplo, a nivel de halágico. Yo halágicamente se determina que para que haya un minyan deben haber 10 varones. 10 varones conforme a la interpretación de la mínima unidad que Abraham habló con el Creador para obtener salvación. O sea, las oraciones se escuchan con una unidad mínima de 10 personas. Entonces, a nivel halágico se determina que si no hay 10 varones en una sinagoga no se pueden hacer determinadas liturgias. Maimónides establece de que esos 10 varones tienen que estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la idea es que todos tuvieran la misma intención y todos estuvieran enfocados en el mismo texto para que haya una verdadera unidad. Una vez el Talmud, hay una historia donde un discípulo le pregunta al maestro que no podía llegar a la sinagoga a la hora del rezo y el rabino le responde que podía hacer el rezo en su casa a la misma hora en que ellos lo hacían. Y en cierto modo, por medio de la Kavaná y por medio de usar el mismo Sidur, había una unidad. Entonces, interpretativamente, yo puedo llegar a entender a través de diferentes niveles de interpretación que yo puedo hacer un minyan por Zoom, porque el minyan es 10 personas mínimas concentradas en un rezo a una misma hora, en un mismo texto, llevando una armonía para hacer un rezo. Entonces, el minyan no está sujeto a un lugar, sino que está sujeto a la intención o al deseo de las personas. Entonces, fíjense, a través de interpretaciones, yo puedo reinterpretar la ley para que esa ley pueda, en cierto modo, adaptarse a necesidades actuales, por ejemplo, en época de pandemia, y de esa manera cumplir con tradiciones y costumbres que no necesariamente los requisitos halágicos de la época medieval o de la Edad Media pueden aplicar hoy en día. A través de los niveles de interpretación, nosotros podemos entonces determinar halajá aplicable, como decía Rabbi Agdiel, halajá evolutiva, que rescate el espíritu de la Torá y no nos haga presa de costumbres y tradiciones desfasadas, sin sentido. El objetivo siempre es aplicar Torá. Hay libros que se expresan muy marcadamente en el nivel Sot, como Bereshit, Daniel o el Apocalipsis. Y el libro Yohanan, como el Yohanan 1.1, en el principio era la expresión y la expresión era con Dios y la expresión era poderosa y por la expresión todas las cosas fueron hechas. Pero como no entendemos, no hacemos remix, ni sabemos leer el contexto adecuado, quizás queremos hacer una interpretación cabalística muy, muy contraria a lo que está diciendo el texto. Algunos dicen incluso que la expresión de Juan era Jesús y ni siquiera habla de que era Jesús. Incluso todo el Nuevo Testamento hace una distinción entre lo que es la expresión y lo que es Jesús. Entonces, una interpretación mal hecha tiene más peso que lo que dice el texto. Tenemos que poner el texto como nuestra máxima autoridad, pero leyéndolo en contexto. Como decíamos anoche en el grupo de Musar, una persona a nivel literal puede llegar a decir, bueno, Yehoshua dice, no llaméis a nadie padre, a ningún hombre sobre la tierra debes llamar padre, porque padre es uno que está en los cielos. Entonces yo puedo terminar por halajá, por enseñanza de Rabbi Yehoshua, que no debo llamar a nadie padre, porque él dice literalmente, no llaméis padre a ningún hombre en la tierra. Entonces no le puedo decir a mi padre, Ab, ni a Vi. Entonces,
¿Quiso Rabbi Yehoshua decir eso? Entonces muchos dicen, no, hay que contextualizar la enseñanza. ¿Pero cómo la contextualizamos? Primero, a través del texto. Está hablando de autoridad. Segundo, tenemos que leer el contexto histórico de Rabbi Yehoshua, cómo estaban organizadas las instituciones religiosas como el Sanedrín, como las casas de juicio, para entender y comprender que él se está refiriendo al título de una autoridad llamada Av y no a tu padre biológico. Solamente con el texto no podemos lograr eso. Necesitamos la ciencia, necesitamos la historia, la arqueología, la crítica textual para poder entender lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Hay personas que dicen, no, yo me baso solamente en lo que dice la Biblia. Oye, se están perdiendo el resto de la historia, porque hay situaciones que los profetas mencionan que solamente podemos comprender y que están ocurriendo a través de la historia. Nabucodonosor comenzó la cruzada, el rey de Ciro hizo esto, los judíos en la época en la época de Purim con Esther. Hay cosas que necesitamos contextualizar y la ayuda de la historia universal nos permiten entender los conflictos que ocurrían para poder entender, porque muchos profetas estaban actuando de una manera que el texto por sí solo no nos dice, no lo podemos comprender. Rabbi Yehoshua fue a la región de Gadaria. Si nadie toma un mapa y se le ocurre ir y ver cuál era la región de Gadaria en un mapa, la persona se está perdiendo la mitad de la historia, porque no está entendiendo lo que está ocurriendo en la región de Gadaria o lo que ocurrió y por qué él va a ese sitio. Simplemente con consultar un mapa ya te abre la perspectiva de qué ocurrió y por qué él estaba allí. Y por qué habla de que había un mar. Eso no nos permite los niveles de interpretación, pero también dentro de un marco de herramientas de estudio que son muy importantes. ¿Ok? Ok. Un ejemplo de los 4 niveles de interpretación lo hallamos en el libro del discípulo amado, capítulo 9.1. Yehoshua ve un ciego de nacimiento y expresando que era necesario hacer la obra que le envió, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego, mandando a que se lavase en el estanque de Siloé. El ciego que obtuvo la vista fue llevado a los fariseos. ¿Qué nos dice el nivel Peshat y Remex? ¿Qué interpretación obtenemos del Drash y cuál es el misterio que da el Sot? Dice la Yeshiva. Para aquella persona que no conoce los niveles de interpretación junto a las profecías de Ezequiel 13 y Jeremías 18, así como el significado de la relación de las aguas de Siloé, no puede interpretar lo que ocurrió aquí. Leemos la agua de Siloé en el texto de Yohanan, pero no hemos leído Jeremías y Ezequiel donde nos habla de el significado de la agua de Siloé. Ni aún lo puede hacer en la misma narrativa de Juan porque él no lo está explicando, él simplemente está mencionando lo que ocurrió. Entonces es importante hacer un remix para poder hacer una interpretación que nos pueda abrir el significado de lo que está narrando el texto, quizás en un nivel Drash. ¿Ok? Los niveles de interpretación y la Ruach Kodesh dando como fruto la emuná. Uno de los hombres que más se destaca por su expresión interpretativa Sot dicen que es Shaul. Recordemos la manifestación de los árboles de olivo y todas sus cartas están escritas en un profundo nivel, por lo que los indoctos no pueden comprender la magnitud de interpretación necesaria para sus escritos. Hay personas que toman a Shaul de forma literal y Shaul no es literal. Y lo peor, ¿saben qué? Leer literal a un maestro de Torah y usando peor una traducción totalmente pésima, obsoleta, tergiversada. ¿Qué tipo de conclusiones vamos a llegar? Totalmente erróneas. Entonces, si queremos hacer una interpretación correcta, tratemos por lo menos, como para empezar, tener un texto correcto. Yo conozco personas que me dicen que no necesitan aprender hebreo, que en cierto modo puedo estar de acuerdo con ellos y en otro modo no, que no necesitan leer un manuscrito de la Torá porque el Espíritu Santo les revela la interpretación correcta del texto. Y lamentablemente leen una interpretación, hacen unas interpretaciones tan incorrectas como el versículo que están leyendo.
Una vez le coloqué a uno un versículo que es agregado y le dije, dame la interpretación del texto. Y bueno, el Espíritu Santo me está diciendo tal cosa. ¿Y cómo le va a estar diciendo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que viene del Creador, que es el que reveló la Torá, y le está interpretando un texto que ni existe? ¿Acaso el Espíritu Santo que supuestamente tiene no es capaz de decirle, mira, ese texto es mentira, ese texto no es verdad? No, sencillamente la naturaleza humana, al querer darle peso a lo que dice, todo se lo adjudica al Creador y pretende decir que tienen un Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, viene como consecuencia de la Torá. Entonces, la fe viene por el oír la Torá de Elohim, pero no son justos los oidores, son justos los hacedores. La emuná es un fruto de la interpretación de los 4 niveles. Es un don que nos da la Ruach HaKodesh para conocimiento de los códigos de la Torá. Entonces, ¿cuál es el paraíso? No es un lugar físico. El paraíso es verdaderamente conectarnos con lo que la Torá nos quiere transmitir y de esa manera entramos en una conexión con el Creador pura, íntegra, perfecta y coherente a la Torá. Ese es nuestro paraíso, ese es nuestro pardés. Ese es nuestro deseo y solamente lo logramos a través del intelecto, a través del conocimiento, pero con el deseo de aplicar. En la medida que buscamos en la Torá, esta Torá va abriendo y mostrando sus misterios que serán discernidos cuando estemos bajo la influencia de la Ruach HaKodesh, como lo expresó Mashiach en el escrito del discípulo amado. Está escrito, la Rúa de verdad os guiará a toda verdad, no hablando por su propia cuenta, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, que se encuentran escritas justamente en la Torá. ¿Qué es la verdad? Está escrito en el libro de Salmos, la Torá es la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice el libro de Salmos, tus mandamientos son verdad. ¿A qué verdad nos va a guiar la Ruach HaKodesh? A la Torá. Así que cualquier interpretación, enseñanza, supuestamente sot, supuestamente midrashica, que enseña a violar la Torá, no es una enseñanza conforme a la Rúa de Met, sino es una enseñanza conforme al deseo del hombre de querer filosofar y hacerse maestros. No tenemos que saberlo todo. Hay que tener humildad. Si te hacen una pregunta, investiga. En la parasha pasada, nuestra querida María hizo una pregunta y yo le dije, voy a investigarlo. Me tomé el tiempo, unos 30 minutos, y luego le di la respuesta por el grupo. Y obviamente la respuesta que le di trató de ser coherente con lo que dice el texto y con el significado de la palabra. Pero si yo no soy capaz de decir, déjame investigar, sino que pretendo aparentemente, por sabiondo de la Torá, dar una respuesta, quizás esté haciendo daño y cause confusión, y eso no es la Rúa de verdad, porque no está guiando la verdad, no está guiando la Torá. Sencillamente es falta de humildad. Y una de las características de tener la Ruach HaKodesh es anava, es humildad. Debemos ser humildes. Debemos reconocer nuestro lugar y también nuestras limitaciones a la hora de estudiar. ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de toda criatura. Pero para la verdadera sabiduría consiste en entender también cuáles son tus limitaciones. Saber bien, verdaderamente, estar consciente de tu propia ignorancia. Si no estamos conscientes de nuestra propia ignorancia, no podemos alcanzar la sabiduría. Shalom. ¿Alguna pregunta o comentario?